Cuánta alegría al encontrarnos en este hermoso sábado para alabar al Señor, pues Él terminó la creación hace ya 6.000 años atrás, ¿verdad? Cuán diferente y admirable habrá sido aquel primer sábado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, mis amigos, para que podamos disfrutar del tema que hoy tendremos y que es de mucha importancia para nuestra existencia y para nuestra salvación. Quiera Dios acompañarnos. Recordemos, como dice allí en la pantalla, ¿verdad? Única fuente de verdad. Allí encontraremos la fuente de verdad. Debemos escudriñar la palabra de Dios, estudiarla profundamente, para que así lleguemos un día a heredar la patria celestial. No podríamos hoy, por supuesto, no dedicar unos minutos a meditar especialmente en las obras que Dios hizo. Cuando el Señor en su bondad, sin límites, entregó al hombre lo mejor al crear este mundo perfecto. En la creación, cuán diferente habrá sido toda la naturaleza. Pero aún nos habla de Dios esta naturaleza que hoy observamos. Admirable es el amor de Dios para todos nosotros y por supuesto no podríamos iniciar el programa de hoy como tampoco meditar y entender en nuestros hogares o donde nos encontremos el contenido de Él. Por eso tenemos que orar al Todopoderoso para que nos acompañe y Él nos dirija. Oremos a aquella fuente inagotable. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia, porque nos has cuidado hasta acá. Te rogamos que nos ayudes, Señor, sobre todas las cosas de este mundo y de esta vida, que tu Espíritu Santo pueda conducirnos para que podamos entender tu palabra al escudriñarla en este día especial. Nos entregamos en tus manos como también a todos nuestros amigos y hermanos en la fe en diferentes lugares. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, cuán grande es el amor de Dios. Él lo hizo todo para nuestra bendición, para que podamos heredar la vida eterna. Y saben, allí en la pantalla estamos viendo esa antorcha. Deberíamos ser una antorcha en esta vida, ¿verdad? Así, Él quiere que seamos. El mundo debe ser iluminado por la única esperanza. Los hombres obran, no saben para dónde van, no tienen sentido en la forma en que obran. Pero claro, al final del camino, como nos encontramos, el mundo se encontraría en el drama que se encuentra hoy, ¿verdad? Ahora, el tema de hoy será valor para vivir para siempre. ¿Qué tema? Vivir para siempre, ¿cómo es esto? En esta vida parece algo totalmente aún irrisorio. Pero pronto llegará la eternidad cuando viviremos para siempre. Estaremos con el poderoso Salvador.
para siempre, por los siglos de una eternidad. Y ahí dice la palabra de Dios, los salvados frente al trono de Dios. En el tema que teníamos anteriormente tenía este fin, ¿no es cierto? O sea, nos hablaba del trono de Dios. Pero hoy vamos a ver todos los salvados frente al trono de Dios. Leamos. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí se describe parte del trono excelso de Dios. Ustedes notaron que se mencionan los ancianos, se mencionan los seres vivientes. Algún día entenderemos más de cerca lo que significa todo eso. Seres que fueron creados, ¿verdad? Pero que se deleitan en honrar constantemente al Creador. Allí los 4 seres vivientes que aparecen exclaman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, constantemente en torno al trono de aquel que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Dios nos ayude, amigos míos, para que podamos entender la santidad de aquel que nos ama más allá de lo que nosotros podemos captar o entender. Y allí continuamos leyendo en Apocalipsis 7, el versículo 12 en adelante. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una pregunta para recalcar simplemente. Se mezcla entre las voces poderosas de los seres que adoran al Creador constantemente. Ahora se mezclan las voces de la gran multitud. Ayer dividíamos, ¿verdad?, a los 144.000, la gran multitud, pero ahora todos los salvados están delante del trono de Dios, alabando a aquel que nos creó, alabando a aquel que nos sostuvo en este mundo de pecado y tristeza y dolor, alabando a aquel también que nos dio su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. ¿Qué día grande será cuando podamos estar ante el trono de Dios? Nuestra mente apenas captará, pero por eso es que estaremos en el cielo 1000 años, dice la palabra de Dios, antes de volver a este mundo, y Dios lo va a crear otra vez, porque como está hoy no sirve, ¿verdad? Está destruido completamente. El Señor nos va a entregar un mundo nuevo. En aquel bello hogar habremos de pasar para siempre. No podemos imaginar los planes de Dios que tiene para nosotros. Solo lo veremos cuando estemos allá. Pero quiera el Señor que nos encontremos ante su trono un día, para alabar y cantar y tocar las arpas en aquel lugar que ninguna mente puede entender ni imaginar siquiera. El Señor dará la bienvenida a los salvados en aquel glorioso día. Cuán grande será cuando Jesús nos dé la bienvenida, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 15 lo siguiente. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ya no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En esta vida tenemos tribulaciones, en esta vida sufrimos, y en todas las etapas de la historia, pero sobre todo en la etapa final del gran conflicto, el pueblo de Dios pasará por pruebas muy grandes, como ya mencionábamos, ¿verdad? Pero
esas multitudes que se encuentran allí habrán sufrido y luchado, pero por el poder de Dios se encontrarán ahora frente al trono excelso para nunca más separarse de Dios. Qué día grande será el que nos espera. Por lo tanto, nada en esta vida puede compararse con el enorme peso de gloria que nos espera cuando lleguemos a esa patria gloriosa, ¿verdad? La perla de gran precio. Cristo es esa perla de gran precio. El que nos amó desde el siglo y hasta el siglo. Cuán grande será estar junto a Él, allí con los salvados, frente al río de la vida que emana del trono de Dios. Y habremos entonces de gozarnos en aquel glorioso hogar. ¿Saben, mis amigos? Dice allí, Cristo habló de la perla de gran precio. Para que nosotros entendamos, Él ilustró con algo común de nuestra vida, para que entendamos algo de las glorias venideras. Allí en San Mateo capítulo 13, el verso 45 y 46 dicen así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ustedes notaron, estas frases son cortas, ¿verdad? Y dice que el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Y que el que encontró la perla de gran precio vendió todo, dice, todo lo que tenía para comprarla. Cristo está ilustrando algo, mis amigos, y en el tema de hoy tenemos que comprenderlo. Nadie que sea mezquino con respecto a las cosas eternas podrá llegar a la eternidad. Nadie que no haya vendido todo significa que tenemos que vender nuestra casa, todo. No está hablando el Señor de eso, sino que haya realmente vendido lo que es el pecado, las conveniencias personales, las cosas de esta vida, que nos puedan separar de Dios. ¿Qué Dios es para nosotros mayor? ¿El Dios de este mundo, de las cosas de la tierra, o el Dios excelso de gloria? Es eso lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Ahora, veamos un poquito más acerca de ello. Saben, cada vez que yo leo estos pasajes me acuerdo de algo en especial. Se narró en forma muy especial y particular. Ustedes saben que el diamante es una de las joyas realmente maravillosas que encontramos en este mundo. Pero solamente pueden hablar acerca de ello aquellos que realmente entienden. En Sierra Leona, en cierta ocasión, un hombre estaba caminando junto a otros. Iban caminando e inclusive daban puntapiés a las piedras que molestaban en el camino, pero iban caminando y conversando. Pero repentinamente uno de ellos vio algo diferente. Era una piedra tosca, completamente áspera. Y entonces, después de conversar con sus compañeros, se fue y buscó y preguntó quién era el dueño de esas tierras. Y aquel hombre le dijo realmente, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué quiero comprarte ese terreno? ¿No lo vendes de alguna manera? Y él dijo, bueno, voy a pensar, estaba un poco indeciso. Finalmente decidió y le dijo, bueno, este terreno vale tanto. Dice, pero es pedregoso. Bueno, pero vale tanto. Este terreno yo quiero venderlo, tú me pides que quieres comprarlo. Y aquel hombre entonces dijo, voy a de alguna forma encontrar ese dinero. Fue y vendió todo, absolutamente todo lo que poseía. Y le alcanzó para la suma de dinero que el dueño le pedía. ¿Y saben cómo? La gente que estaba al lado decía, este hombre enloqueció, perdió la mente. ¿Cómo va a vender todas sus propiedades para comprar ese terreno que solamente tiene piedras? Pero saben, amigos, ese hombre conocía realmente en dónde se podía encontrar una perla de gran precio. Y después de haber hecho los papeles, comprado realmente ese terreno, fue específicamente a buscar esa piedra tosca que él había visto ese día, la llevó rápidamente a su hogar y allí comenzó ahora a golpear para romper la perla. Y cuando se rompió la piedra de afuera, apareció un diamante que es famoso, pesaba 200 gramos, un diamante de 200 gramos. ¿Y saben?
La gente no entendía que la piedra más tosca que estaba allí tenía en su interior un diamante de ese precio. Él lo vendió en $11.600.000, para que nos demos cuenta. El que entendía dónde podía aparecer ese diamante de gran precio. ¿Entendemos nosotros la parábola de Jesús? Estas palabras tan sencillas, ¿verdad? Dice el texto que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía para comprarla. En realidad, las perlas se producen, y aquí no hablo del diamante, pero estoy hablando de una perla, se produce allí en un molusco, que por alguna arenilla que le entra comienza a sentir dolor y lucha y lucha y lucha, y mientras va luchando para sacarse de alguna forma esa arenilla que le molesta, va brotando una especie de líquido que se va tornando cada vez y va rodeando cada vez más a esa arenilla, ¿verdad? Hasta que se forma una perla. Amigos míos, sin sufrimiento no podremos obtener la perla de gran precio. Sin el dolor, desgraciadamente Dios no quería que pasemos por esta existencia, pero el pecado es así. El pecado trajo el sufrimiento, el pecado trajo el dolor, el pecado trajo todas las tristezas, pero pronto el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Nunca más tendremos dolor, pero hemos comprado la perla de gran precio, hemos entendido lo que significa la vida eterna, hemos entendido lo que significa el plan de salvación, hemos entendido lo que es realmente la heredad eterna que nos aguarda. ¿Dónde está nuestra mente hoy concentrada? ¿En las cosas de este mundo o en la patria celestial, en el reino glorioso que el Señor nos dará? Quiera Dios, mis hermanos, que sea ¿verdad? ¿Qué significa seguir a Jesús? Es la pregunta que encontramos allí, ¿verdad? Y vemos a Cristo conduciendo las ovejitas otra vez. ¿Por qué? Porque Él es el gran pastor de las edades, el que conduce nuestra vida hasta que lleguemos a la patria celestial, si así deseamos. Un día se encontró Jesús con un hombre, un joven, que quería llegar a la eternidad. Había escuchado hablar a Jesús muchas veces y entonces vino y se encontró con el Maestro. Leamos el texto allí en Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Este texto está diciendo muy grande, allí nomás en el comienzo. Este joven, ¿verdad?, que era el joven rico, le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para vivir para siempre? Y yo les pregunto, ¿anhelaba el joven realmente vivir para siempre? Sí, anhelaba la eternidad, como tú y yo lo podemos anhelar. Pero no es suficiente esto, ¿verdad? No es suficiente con anhelar llegar a la eternidad. No es suficiente con vivir o querer vivir para siempre. El Señor le dice algo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay alguien que es bueno, es Dios. Y con eso le está diciendo al joven rico: ¿tú entiendes quién soy yo? ¿Entiendes que soy el Eterno? ¿Entiendes que soy el Mesías de la profecía enviado a este mundo? ¿Comprendes realmente lo que es la vida eterna? Cristo estaba sondeando esa mente. Cristo quería que él llegase a la eternidad, pero ¿cómo podría salvarlo? ¿Cómo podía lograr que realmente él entendiese lo que era la eternidad? Continuemos leyendo. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. De manera que parece raro, ¿verdad?, la respuesta de Cristo. Cristo le va enunciando allí. Le habla de los mandamientos de Dios, de la ley moral de Dios. ¿Tienes tú eso en tu vida?, le está diciendo. Y él dice: pero si esto lo he guardado desde mi juventud, desde que tengo uso de razón. Saben, amigos míos, la salvación no es legalista.
O sea, la salvación, aunque nosotros no robemos, aunque no matemos, por supuesto que el que no mata, el que no roba, está en camino a la eternidad, pero a él le faltaba mucho más que eso, es la conversión, es el amor a Dios, que tiene que ver con el servicio a la ley moral de Dios por amor a aquel que nos creó, nos dio la existencia para que vivamos para siempre. Y en realidad el maestro de Galilea, que estaba leyendo la mente del joven rico, veía que en el fondo el joven rico no había vendido todo lo que tenía. No entendía lo que era eso, no entendía lo que era la salvación. Estaba como los fariseos, guardando leyes simplemente, pero no entendiendo lo que es la conversión y lo que es la vida eterna. Apreciado hermano, en esta vida todos tenemos defectos, en esta vida todos tenemos grandes problemas y luchamos contra ellos. Solamente Cristo puede llevarnos en la embarcación que nos conduce a la eternidad. Puede llevarnos al arrepentimiento y puede llevarnos a que andemos de acuerdo a los planes del cielo. Ahora continúa lo siguiente diciendo Cristo. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Yo les pregunto, amigos míos, yo imagino el rostro del joven rico. La Escritura recalca que era un joven rico. De manera que ahora le dice, lo mira fijamente. Tú me amas, quieres vivir para siempre. Entonces ve, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Era realmente comprar la perla de gran precio. Era comprar esa perla, no le estaba pidiendo en realidad en el fondo. Y saben, amigos míos, si realmente el joven rico hubiese hecho eso, tal vez encontraríamos hoy en las Sagradas Escrituras el Evangelio según el joven rico. Pero desgraciadamente el joven rico amaba más las cosas de esta vida y Cristo quiso que él entendiese que en esa condición estaba perdido. En esa condición, amando más las cosas de esta vida, no podía llegar jamás a la eternidad. La pregunta que quiero hacerte, ¿amas realmente el reino de Dios? ¿Amo yo al reino de Dios, mi hermano? Leamos a continuación lo que dice en Lucas 18. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Había una tristeza en el corazón del joven rico. Volvió por el camino que él había trazado o había caminado para llegar a Jesús. Pero ahora volvió triste, porque tenía muchas posesiones. Y él entonces entendió las cosas en forma totalmente material. No estaba dispuesto, él amaba más las riquezas que tenía en esta vida que el reino de Dios y su justicia. ¿Puede haber algo más grande que el reino de Dios? ¿Puede haber algo más grande que la vida eterna? Él estaba entendiendo lo que el Salvador le decía, pero no alcanzó a entender su tremenda profundidad de lo que es la eternidad. Entendemos, mis hermanos, en Cristo Jesús, lo que es esa eternidad. Entendemos el valor de lo que es la eternidad. Entendemos lo que significa llegar a vivir para siempre. El joven rico no alcanzó a entender esto. Por lo tanto, se volvió triste. Una tristeza que jamás podrá ser borrada. Es la eternidad, o mejor dicho, es la tristeza de los que perdieron la eternidad para siempre. Cuando llegue el día del fin, ¿cuántos llorarán sin consuelo, verdad? Cristo continuó diciendo a las personas que estaban en torno suyo. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, tal vez tú dices, bueno, yo soy rico, tengo muchas cosas, entonces no voy a ser salvo. No, el Señor está refiriéndose a otro tipo de riquezas. Si tú amas más las cosas de esta vida, y todavía, claro, el que tiene mucho, muchas veces pasa eso, ama mucho las tremendas propiedades, tal vez tú amas más millones de dólares, pero la vida eterna vale mucho más que eso. El Señor está diciendo, si tú eres rico, en otras palabras, ámame más a mí. Pon en primer lugar las cosas que tienen el primer lugar, que es la vida eterna. Viva, realmente tú quieres vivir para siempre. Haz todo lo que puedas. Con esa riqueza que posees, yo te la di.
yo te guié para que tengas todo eso, pero ahora úsala en engrandecer el reino de Dios. ¿Queremos realmente que el reino de Dios llegue pronto a este mundo? Hagamos cualquier cosa entonces de nuestra parte. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que guíe nuestra vida para que realmente esto pueda cumplirse en nuestra existencia. Continúa Cristo hablando de esta forma en el versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús se estaba refiriendo allí a puertas muy estrechas que había en la muralla de Jerusalén, y era muy difícil que un camello pasase por, como llama allí, el ojo de esa aguja, ¿verdad? Pero dice, es más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja que realmente uno que ama más las cosas de esta vida llegue a que un rico, dice, llegue al reino de los cielos. Amigos míos, es un momento para que meditemos. Es un momento para que pensemos seriamente en las cosas eternas, en lo que tiene que ver y qué es la eternidad. Amigos míos, no hay nada mayor en esta vida que realmente amar a Cristo sobre todas las cosas. Y amándole a Él de esta forma, dejaremos cualquier cosa, por supuesto porque amamos a Jesús, porque amamos a aquel que nos amó por los siglos sin fin. Nada cambiaremos por lo que significa andar en los caminos de la vida eterna. Así también fueron los mártires que dieron su vida por Cristo, porque desgraciadamente en esos días era muy difícil ser cristiano, ¿verdad? Porque estaba la terrible persecución de la cual ya hablamos en tiempos de Jesús. Porque alguien puede pensar, bueno, tal vez en aquel tiempo antiguo era más fácil ser cristiano que ahora. Licenciado puede decir que alguien esté pensando en su mente, en aquellos días era fácil, porque ahora el mundo está complicado, el mundo tiene pandemias, el mundo tiene tanto pecado. Es difícil guardar los mandamientos de Dios en un mundo tan arruinado como el que se encuentra. Estoy de acuerdo contigo. Es un mundo realmente miserable. Pero, ¿sabes? Siempre fue difícil ser cristiano. Siempre fue difícil negarnos a las cosas de esta vida para vivir una eternidad. Leamos en las Escrituras lo siguiente: Jesús devuelve la vista al ciego. Y quiero simplemente decir algo. Allí dice, fue en día sábado. Y antes, para que podamos entender bien esto, quiero relatarle lo que dice la palabra de Dios. En realidad, una familia, unos padres, habían tenido un hijo que nació ciego. Y ellos sin duda oraban muchos para que de alguna forma Dios le devolviera la vista a un hijo ciego. Cuán terribles padres que se encuentran hoy, ¿verdad? Y me están viendo otra vez en este programa. Tener un hijo con la ceguera que nunca y pensar que nunca va a ver. Yo imagino cuánto habrán orado por ese hijo, ¿verdad? Pero saben, en realidad un día ese hombre que ya era un joven, ¿verdad? Iba tanteando como los ciegos hacen para encontrar al maestro del cual él había escuchado. Él había escuchado acerca de ese poderoso Mesías que estaba en este mundo. Y entonces ahora se encuentra con Cristo. Era un sábado. Y ustedes saben que los rabinos, los fariseos, habían colocado un montón de reglas para guardar el sábado, que no están en la palabra de Dios, por supuesto. Hasta habían delimitado los pasos que tenía que dar una persona en el día sábado. El sábado es totalmente diferente. El sábado fue creado por Dios para nuestro deleite espiritual, para adorar al Creador y para que hagamos bien a nuestros semejantes, que nos olvidemos de nuestras cosas que tenemos en esta vida, ¿verdad? 6 días trabajarás y el 7º será reposo para Jehová tu Dios. Y eso es lo que dice el Señor. Pero los judíos habían agregado un montón de cosas raras, ¿verdad? En segundo lugar, Jesús hizo barro con su saliva. Es notable. Aquel divino maestro ahora con su saliva hace lodo, ¿verdad? Allí en el polvo, con un poquito de polvo, y entonces coloca de ese barro sobre los ojos de aquel joven que le estaba pidiendo con fe que le devolviese la vista de alguna manera. Leamos el pasaje bíblico ahora de San Juan 9, el versículo 19 en adelante. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Bueno, escuchamos esto. En realidad, después que se produjo el milagro, porque aquel Jesús le dijo: ahora sabes, ve así como has venido a mí, ve. Yo imagino que demoró, aunque el ciego trataba de llegar lo más rápido porque tenía fe profunda. Fue y se lavó los ojos, que el barro que tenía se lo lavó en el estanque de Siloé, dice allí la palabra de Dios. Y cuando se lavó los ojos, comenzó a ver y vio todo lo que lo rodeaba instantáneamente. Porque el que tiene fe, la salvación es por fe, amigos míos. Y la fe que realmente es profunda en Dios actúa, así como actuó el joven rico. Ahora los padres que habían orado tanto tiempo por él, los padres que fueron llamados, porque él fue y contó a todo el mundo lo que el Señor había hecho, y llegó hasta allí el Sanedrín y les contó las maravillas que realmente había hecho el maestro de Galilea. Yo imagino el rostro de aquellos sacerdotes que no amaban a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Llamaron a los padres y les dijeron que los padres fuesen para estar seguros que realmente era el hijo. ¿Es este vuestro hijo? Y los padres contestaron, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Dice, los padres dijeron: sí, ese es nuestro hijo. Y también sabemos que él nació ciego, nació de esta manera. Claro, pero saben, aquí las cosas continuaban más. Y ya vamos a ver en el siguiente pasaje, leamos la palabra de Dios, el versículo 21 ahora. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Notemos este pasaje, amigos míos. Mis hermanos, meditemos profundamente en este texto de la palabra de Dios. Ellos podrían haber glorificado a Dios. De sobra sabían quién era Jesús. De sobra conocían a Jesús. Podrían haber glorificado a Dios y decirle: el Mesías, el que está entre nosotros, le devolvió la vista. ¿Qué más podían hacer ellos, verdad? Como padres, y haber recibido esa bendición tan grande de ver a su hijo restablecido completamente. Pero en lugar de eso dijeron: bueno, nosotros sabemos todo. Preguntarle a él, es mayor, él les va a responder, él les va a contestar, porque nosotros no sabemos quién le devolvió la vista. Y leamos ahora el versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos realmente odiaban a Cristo. No estaba en sus corazones el Espíritu de Dios, estaba el espíritu de Satanás. Odiaban a Jesús en primer lugar porque Cristo era un maestro maravilloso y las multitudes le seguían. Odiaban a Jesús porque decían: ¿cómo es posible que este que fue el carpintero, lo conocimos en realidad nació en el pecado? Le dijeron una vez de esa manera, ¿verdad? Porque no conocían el nacimiento original de Jesús, amigos míos. Y ahora, entonces ellos habían tomado un acuerdo, que si alguno confesase que el Mesías era Jesús, fuese expulsado de la sinagoga. ¿Y qué significaba ser expulsado de la sinagoga? ¿Sabes, amigo? El ser expulsado de una sinagoga significaba simplemente que nadie más podía darte trabajo. Te convertías en un paria de la sociedad simplemente. Tenías que ir a vivir a los suburbios de la ciudad. Y allí, ¿cómo podrías comer? ¿Quién te iba a dar de comer? Estaba prohibido inclusive darle de comer a alguien que confesase que Jesús era el Mesías. ¿Era entonces fácil ser cristiano en aquellos días? No. Siempre en este mundo donde Satanás reina, fue difícil las cosas de Dios. Por lo tanto, no seas tentado en pensar que hoy es más difícil. No, siempre este mundo fue un mundo triste, un mundo en el cual Satanás lucha y lucha y lucha y luchará contra nosotros hasta el último día de nuestra vida o hasta cuando veamos a Jesús venir en gloria y majestad. Oremos al Señor para que de veras el Señor pueda acompañarnos y dirigirnos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Podrán realmente esos padres heredar la vida eterna?
El texto desde Apocalipsis es realmente impresionante. Miren lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un texto impresionante, ¿verdad? Porque comienza diciendo, pero los cobardes, ¿esos padres cómo fueron? ¿Fueron valientes o fueron cobardes? Fueron cobardes. En lugar de glorificar a Dios y de testificar que Cristo era el enviado del cielo y que Cristo les lo había sanado, ¿verdad? Ellos dijeron, pregúntenle a él, hasta negaron a su propio hijo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es el pecado? Hermanos, el pecado nos aleja totalmente, no solamente de Dios, sino aún perdemos la relación familiar, no nos importa nada. A ellos en ese momento no les importó nada de lo que iba a pasar con su hijo. Les importaba más poder seguir viviendo en esta vida. Por lo tanto, no podrán heredar el reino de Dios. Pero el texto dice más, si nos prestamos atención, ¿verdad? Dice, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, claro que sí, los que mienten, ¿verdad? Sus padres habían mentido inclusive allí en ese momento. De manera que pensemos en lo que es la vida cristiana. La lucha para vivir cerca del Señor. Apreciado hermano en Cristo Jesús, ¿entiendes lo que es la salvación? Yo quiero hablarte de este lugar en este instante. ¿Entendemos lo que es la salvación? Tú y yo, por supuesto. Yo quiero ser salvo. Quiero llegar a la patria celestial. Quiero vivir para siempre en aquel mundo feliz que el Señor ganó para mí en la cruz del Calvario. Quiero aferrarme a la perla de gran precio, pero yo solo no puedo. Hay una batalla todos los días. Claro, la batalla es buena seña, porque no hay en esta vida, no hay vencedor sin luchar. Por supuesto, ¿y luchar contra qué? Contra nuestras propias tendencias pecaminosas, contra los pecados que nos asedian y las trabas que Satanás coloca todos los días. Pero aferrémonos. Compremos la perla de gran precio para heredar la vida eterna. ¿No quieres comprarla? ¿No quieres realmente aceptar la verdad eterna de que Cristo murió y resucitó y pronto vendrá para llevarnos a una eternidad? Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga, para que de veras esta sea nuestra suerte. Dios nos llama. Cuán grande es ver esta pantalla allí, ¿verdad? Con ese título. Dios nos llama. Dios ama mucho al ser humano. Todavía se prolonga la gracia de Dios. Cuando ya sabemos que está en el lugar santísimo del templo celestial en las últimas horas de su intercesión. Dios nos ama, amigos míos. Miren lo que dice el texto de Ezequiel 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Nuestro Padre que es eterno, nuestro Padre que creó el universo, nuestro Padre que creó a los millones de santos ángeles. Nuestros padres fueron creados por el Todopoderoso. Yo muchas veces he pensado eso, me refiero a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero el Señor, cuando ellos pecaron, el Señor podría haberse olvidado de este mundo. Pero amigos míos, Dios no es como nosotros. Él vino a darlo todo, les explicó a ellos lo que significaría las luchas, el conflicto. Adán y Eva, que vivieron muchos años sobre este mundo, ¿verdad? Casi 1 milenio Adán. Tuvo que soportar la terrible angustia y cuando llegó la hora de la muerte, ¿saben? Adán consideró la muerte como un privilegio antes que seguir sufriendo cuando él veía que el pecado se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba en esta tierra. Adán espera el gran día de la resurrección. Yo quiero verlo algún día cuando Jesús regrese, ¿verdad? En aquella gloriosa mañana. Ahora, porque no quiero la muerte del que muere. Aún Dios mira a los rebeldes, mira a aquellos que se rebelan contra Dios, mira a los asesinos, mira al pecador más empedernido que tú te puedas imaginar. No quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte de Rubén, no quiero la muerte de Santiago, no quiero
la muerte de Francisco o de Elena o de, no sé, tú sabes, tu nombre. Él quiere que tú vivas por la eternidad. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus caminos, aférrate de la palabra de Dios. Pídele en oración todos los días al Todopoderoso para que Él te ayude a andar en los caminos de la salvación y en los caminos de la vida eterna. No hay néctar más dulce que el realmente sentir la dulzura de lo que significa estar al lado de Cristo, aún en esta vida. Sí, amigos míos, los latigazos de nuestra existencia pueden ser terribles. Los azotes de esta vida pueden ser muy duros. Pero Cristo es superior a todas las cosas. Él sanará nuestras heridas. Él nos dará la fe suficiente para que podamos resistir a lo que es la tentación y al pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Leamos ya allí en Hebreos capítulo 10, el versículo 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Confiamos realmente en el Eterno? No perdamos nuestra confianza entonces, porque Dios es el que promete, el que creó el universo. Dios promete que tú vas a ser salvo, pero deja las cosas de esta vida. Compra la perla de gran precio. Y recuerda que comprar la perla de gran precio significa de veras amar a Cristo sobre todas las cosas terrenales. Amar a Jesús más que todas las cosas de esta vida, ¿verdad? El texto siguiente dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El apóstol San Pablo, que él sí supo lo que era dejar, ¿verdad?, atrás su vida. Él tenía honores, fama, aunque perseguía a Jesús. Pero él creía que realmente estaba haciendo la obra de Dios, con ser un hombre sincero. Pero cuando conoció la verdad, se entregó del todo al Señor. Compró la perla de gran precio, que él amaba a Dios. Por lo tanto, dice aquí, porque es necesaria la paciencia. ¿Saben? La palabra paciencia significa la perseverancia. Una perseverancia sin límite, que solo Dios te la puede dar. Solo Dios me la puede entregar. Nosotros mismos no podemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener la promesa y podamos ser salvos. Y continúa diciendo San Pablo en el verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Saben, amigos míos, en realidad, ¿qué es nuestra vida tan breve y tan corta comparada con una eternidad? No es nada. Y sabes, aquí se refiere al día cuando Jesús regrese, porque tal vez podamos estar nosotros vivos también cuando Jesús regrese. Porque sabemos que las profecías dicen que Cristo vendrá pronto. Pero aun si nuestro corazón dejase de latir ahora, hoy, terminó. En la tumba no sabemos más nada. Pasen un segundo o pasen 1000 años, es lo mismo, porque en la tumba no sabemos más nada. Adán, que hace 6000 años que murió, no sabe nada, absolutamente nada. El siguiente momento será el despertar frente a aquel que nos llame a la vida, porque en realidad la resurrección es una nueva creación. El Señor, con su poder, nos hará otra vez. Cuán grande es poder entender esto. Cuán grande es poder aferrarnos en las manos o de las manos de Cristo. Mientras oramos a Él y le pedimos que Él nos dé la victoria sobre toda transgresión, sobre todo pecado. Antes no conocíamos la voluntad de Dios, muchos no conocíamos la voluntad de Dios. Y si otros conocíamos ya la voluntad de Dios, es el momento de renovar nuestro pacto con Cristo. Es el momento de entregarnos a Jesús como nunca antes. Es el momento de volver a Dios. Puede ser que te hayas enfriado en la fe y estás allá lejos, como el hijo pródigo. Vuelve al hogar. Mientras hay tiempo, el Señor te llama. Compra esa perla de gran precio. El versículo 38 dice lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Allí está el centro del plan de salvación. Mas el justo vivirá por fe. No hay en este mundo un ser que no haya pecado, excepto Jesús cuando vino a buscarnos, ¿verdad?
Él nunca cometió pecados. Pero sabes, amigo mío, es importante recalcar esto hoy. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ser salvos, es imposible, y sabes más, yo quiero decirte más, vamos a leer algún texto más. Allí en Hebreos 12, versículo 1, leamos en primera instancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué texto hermoso, ¿verdad? También el apóstol Pablo escribió este pasaje, inspirado por el cielo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice allí, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. En otras palabras, vendamos lo que tenemos. Así decía Jesús, ¿verdad? Que nada de esta vida nos pueda tener atados a las cosas de esta existencia, porque solo sirven para que nos perdamos para siempre. Ahora el Señor dice allí que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? En la carrera que nos es propuesta para que lleguemos a la eternidad. Todos tenemos una carrera diferente, todos tenemos problemas distintos. Nuestros caracteres se han tergiversado, por supuesto, por causa del pecado. Pero cuando encontramos al autor de la vida, cuando encontramos a Cristo, nuestro amado Salvador, nuestro ser va cambiando día a día y sentimos más dolor por la lucha del pecado. Mis hermanos, en esta vida nunca llegaremos a ser perfectos. Cuando el Señor cambie estas células mortales y las haga inmortales, entonces seremos perfectos. Pero aquí en la tierra no, pero una cosa quiere el Señor. Que en esta vida entendamos lo que es la salvación y en esa carrera que nos lleva a la eternidad. En esa carrera de la santificación que cada día nos va llevando más al comprender las cosas de Dios, al leer la palabra de Dios, al escudriñar las Sagradas Escrituras, llegamos a entender más de cerca el amor de Dios. Por lo tanto, ríndete al autor de la vida, porque Él es el que realmente ha hecho todo para que podamos heredar la salvación y la vida eterna. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Será que cuando estemos en el cielo, en la patria nueva, supongamos que lleguemos al cielo y tal vez alguien piense, bueno, cuando lleguemos a la eternidad ya no será necesaria la fe? Vamos a leer un pasaje ahora. Allí en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hablando aquí, por supuesto, Cristo fue al Getsemaní por fe. Cristo fue de tribunal en tribunal aquella noche terrible por fe. Jesús, ¿verdad?, marchó hacia el Gólgota cruel por fe. Jesús extendió sus brazos voluntariamente por fe. Por eso recalca el apóstol San Pablo. Jesús no veía la resurrección. Y cuando Dios se retiró de él para pagar mis deudas y mis culpas, ¿verdad?, él no sentía la presencia de Dios. Por fe en la mano del Todopoderoso pudo decir allí clavado en la cruz, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, confiando de que su Padre amado no habría de fallarle, él lo habría de sacar de la tumba. Pero más que esto, amigos míos, ¿sabes que el pecado nació un día en Lucifer porque le faltó la fe? Estando en torno al trono de Dios, por eso San Pablo dice, el autor y consumador de la fe. Porque nosotros nunca, por más que veamos a Dios cara a cara, veremos las glorias excelsas, veremos los mundos admirables. Aún en este mundo vemos una flor. ¿Y cuántos niegan a Dios viendo una flor? ¿Quién pudo hacer una flor? Nadie. Vemos el universo, ¿verdad?, que Dios creó, las estrellas, y negamos a Dios. Pero amigos míos, aún estando en torno al trono de Dios, Dios quiera que lleguemos allí, necesitaremos de la fe, porque Dios es incomprensible en cuanto a su existencia. Ningún ser creado puede entender lo que es un ser que es eterno, uno que no tiene principio ni tiene fin. Ese es nuestro Padre amado. Ese es el que nos ama. Ese es el que dice, hijo mío,
no pierdas la eternidad. Yo quiero vivir junto a ti. Quiero que tú seas feliz para siempre en la eternidad. No hay maravilla más grande que vivir cerca de Jesús. Oh, no hay precio para la perla de gran precio. Es así. Vayamos cerca del autor de la vida para encontrarle. Ahora vemos a Jesús en las aguas, allí, ¿verdad? En las aguas bautismales. Y sabes, amigo, Cristo nunca hubiese necesitado ir hasta las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecados que sepultar en las aguas bautismales. Sin embargo, Él bajó a las aguas bautismales cuando llegó el tiempo. Juan el Bautista rehusaba bautizarlo y decía: Señor, tú tienes que bautizarme a mí y no yo a ti. Jesús dijo: no, deja para que así cumplamos toda justicia. Él es nuestra guía, Él es el que nos conduce, es Él el que nos está tomando en nuestra mente y en nuestro ser. Sentimos la voz del Espíritu Santo que nos está llamando, amigos míos. Sentimos el tierno y amoroso llamado de aquel que quiere que seamos salvos. Cristo bajó hasta las aguas del Jordán, como vemos allí en la pantalla. Allí hay una frase que dice: tal como soy de pecador. ¿Sabes, amigo? No importa la condición en la cual nos encontremos. El Señor no nos pregunta cuán lejos del cielo estamos. San Pablo inclusive era Saulo de Tarso una vez, perseguidor de Cristo, pero llegó a amar tanto a Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Fue a predicar y proclamó la verdad eterna aún ante Nerón. Qué tremendo es pensar esas cosas. Pensar lo que es encontrar en esta vida el valor o la razón por la cual Dios nos creó. Nos creó para que vivamos para siempre. Allí en Romanos capítulo 6, el verso 3, dice lo siguiente: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados en las aguas bautismales, ¿verdad? Para surgir a una vida nueva. Es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él nos va a resucitar en el día postrero, como Él fue resucitado por el Padre, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no titubeemos. Escribamos a las direcciones que aparecen, hablemos por teléfono y estamos haciendo todo lo que tenemos. Cuánta alegría nos trae el conocer que muchos de ustedes están aceptando y conociendo la verdad. Yo me alegro en el Señor también porque un día lo encontré en el camino de esta existencia corta que tenemos, ¿verdad? Por cierto, por eso Jesús quiere que entreguemos nuestro corazón, nuestra mente a Él. Rindámonos a Él para que podamos realmente ser salvos y que en esta vida podamos iluminar a aquellos que no encuentran lo que es la salvación. Amado hermano en Cristo Jesús, que en el día de hoy, este santo sábado, sea un sábado diferente. Puede ser que haya muchos que hace tiempo conocemos la verdad. Es el momento de reconsagrarnos a Dios. Es el momento de pedirle al Señor la ayuda tardía. Es pedirle al Señor que nos ayude a terminar con la obra de Dios. Es pedirle al Señor que Él nos tenga en cuenta y que podamos vencer en el tremendo conflicto. Satanás lucha para que la obra no se termine, pero el Señor va a vencer, con nosotros o sin nosotros. Solamente si compramos la perla de gran precio podremos llegar a heredar la patria celestial. Amigos míos, yo te seguiré, dice allí en la pantalla, te seguiré, Jesús. Seguiremos al autor de la vida. Él nos indica, allí como vemos en la pantalla, un símbolo, ¿verdad? Él nos indica el camino angosto. Para cada uno ese camino angosto es distinto, pero la verdad es única, es eterna, como ya conocemos y sabemos. Y Él nos va a sostener si tan solo nos rendimos a Él. Escuchemos al Cuarteto Vida cantando hermosamente. Yo te
seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. Lejos yo viví de tus caminos, sin querer seguir tu voluntad. Pero tu amor Me habló tan alto, hizo que volviera otra vez a ti. Por eso canto, yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. ¿Cómo yo podré vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo yo podré vivir sin esta luz? Necesito hoy tu gran perdón, Señor. Solamente así obtendré la salvación. Yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. Y porque moriste por mí en una cruz. Y porque moriste por mí en una cruz. Todo fue dado para que nosotros podamos ser salvos, amigos míos. Cuán grande es nuestro Padre Celestial. Cuánto nos ama Cristo. Se rindió por nosotros incondicionalmente para que podamos acompañarlo por los siglos de una eternidad. Puede ser que en esta vida te encuentres solo, no entiendas muchas cosas. ¿Por qué me pasó esto a mí en la vida? Cada uno tiene una prueba distinta que enfrentar. No importa cuánto tiempo ha que hayamos conocido a Jesús. Puede ser que en estos días estamos conociendo la verdad. Puede ser que alguien vea por primera vez este programa. Acude al resto de los que están allí. Dios te dará la victoria. No dudes de aquel que dio su vida para rescatarnos de las transgresiones. Oremos al Todopoderoso. ¿No quieres que le pidamos a Él que nos dé la victoria para que podamos comprar la perla de gran precio en la dimensión que signifique para cada uno? Y podamos así pronto encontrarnos con el Rey del universo. Entonces inclinemos nuestros rostros con reverencia mientras oramos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de este sábado. Gracias porque pudimos comprender más de cerca lo que es la salvación y lo que es la vida eterna. Perdona nuestros pecados, nuestros errores y ayúdanos a entender, Señor, que tú viniste a buscar a los pecadores y no a los justos. Pero, Señor, mientras luchamos con las pruebas que tenemos en esta vida, mientras luchamos con el
feroz tentador. Querido Padre, que podamos estar asidos de tu mano, a fin de que así alcancemos la salvación y podamos comprar esa perla de gran precio. Acompaña a mis hermanos en todo lugar, en cualquier lugar y a cualquier hora que escuche este programa, y ayúdanos para que así juntos un día nos encontremos en la patria celestial. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, peleemos la batalla. Nuestro himno lema del finalizar cada tema del sábado nos habla acerca de esa pelea. Es una lucha, es un conflicto, es una lucha permanente, minuto a minuto en esta existencia. Pero poderoso es Dios, el que venció la tumba, para que nosotros también junto a Él podamos vencer. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey, ¿verdad? Él vendrá. Qué día glorioso será ese cuando Él regrese. Ahora, amigos míos, aquí tenemos en la pantalla, próximo tema, el sábado 26 a las 6 p.m. Ya explicaremos por qué, porque son días especiales los del fin de año, ¿verdad? Por estas fiestas de fin de año tendremos el sábado y también el otro sábado el programa, y la programación va a cambiar en una manera maravillosa para bien de todos después. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Invitemos a nuestros amigos, hagamos nuestros contactos con todos los que tenemos allí en el smartphone o lo que fuere. Invitemos para que ellos también encuentren el camino de la roca eterna. Que Dios te bendiga y te guarde, y será hasta entonces.